Parece que hubo una falla, se cortó, se cortó. Bueno, empezamos. El día de ayer hablé acerca del reino de los cielos. Hablé de la importancia de conocer bien el asunto del reino de los cielos. Jesús empezó su ministerio y las primeras palabras que se lee en la Biblia dice que arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego en Mateo capítulo 10, el versículo 7, habla de que él envió a 12 a hablar acerca del reino de los cielos. En Lucas habla de que la gente lo quería detener para que Jesús se quede allí. Sin embargo, él dijo, me es necesario ir a las aldeas siguientes porque para eso he sido enviado, para hablar acerca del reino de los cielos. En Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice de que después de haber resucitado, estuvo con los discípulos, se apareció a los discípulos durante 40 días hablándoles acerca del reino de los cielos. En Hechos capítulo 28, en el versículo 30 y 31, dice que el apóstol Pablo alquiló un cuarto y estuvo allí 2 años hablándole a la gente acerca del reino de los cielos. Entonces, si es importante el reino de los cielos, porque para eso fue enviado Jesús, es necesario que nosotros también conozcamos acerca del plan o propósito de Dios acá en la tierra. ¿Para qué nos ha llamado? Para ser salvos, ¿verdad? Claro, pero para algo nos ha llamado. No solamente para liberarnos del infierno, sino también para cumplir su propósito, porque Dios tiene un solo propósito, en nosotros, y la tierra sea bendecida. Entonces, en esta tarde, quiero hablarle acerca de la lección número 2, las comunidades del reino. El punto principal acá es, si realmente estamos viviendo de manera obediente, y obedecer implica conocer su palabra y acatarla, deberíamos ver a toda nuestra comunidad asemejándose más al reino de Dios. Entonces, ¿puede usted imaginarse cómo sería si su localidad, su ciudad, su distrito, su provincia, su departamento u estado o su país viviera conforme al reino de Dios? ¿Cómo sería este mundo? Sería muy diferente. Pero vamos a verlo en Hechos capítulo 2, en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero mire cómo vivía esta comunidad. En el versículo 42. Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles de ese tiempo, en la comunión unos con otros, en la comunión, en la amistad, en el compañerismo, en la familiaridad, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacían los nuevos creyentes? Eran cosas espirituales y cosas materiales. Ambas cosas hacían, porque perseveraban en la enseñanza, se preocupaban en la enseñanza, se preocupaban en las oraciones. O sea, cuando ellos aprendieron las enseñanzas, automáticamente, por el conocimiento de la enseñanza, eran llevados a la vida de oración. Hay muchos que oran, pero sin saber la enseñanza. Hay muchos que saben la enseñanza, pero no oran. Pero aquí vemos 2 puntos importantes. Y el orden que está escrito tiene mucha enseñanza. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles,
Y eso lo llevaba a la oración. O sea, su comunidad era gente que se preocupaba en conocer el reino de los cielos, y eso los llevaba a orar para que el reino de Dios se siga estableciendo. Y también se preocupaban, amados, por la vida natural, por la vida material, porque dice que perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. O sea, cuando hay partimiento de pan, es que había un trabajo, trabajaban también. Y se preocupaban en que sus cuerpos se alimenten. Entonces son las dos cosas importantes que había en esa comunidad. ¿Y cuál era el resultado? Dice que, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. Mira lo que hace el Señor. Y tenían en común todas las cosas. Mira, ese pueblo vivía bajo el reino de Dios, en la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, había respeto. Y todos los que habían creído estaban juntos, había unidad, había compañerismo, y tenían en común todas las cosas, amado hermano. ¿No te gustaría vivir así? Bueno, vamos a seguir el punto este. Dios quiere ver cada vez más a nuestras comunidades viviendo tal como Él lo tiene previsto. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, amado hermano, lo hizo con un propósito, de que la tierra fuera habitada, pero a la vez sea habitada, pero gobernada por Dios. Lógicamente, muchos dicen, pero ¿por qué? Si nosotros somos libres. Un momento. El dueño de los cielos y de la tierra es Dios. Entonces, como creador de los cielos y la tierra, Él nos hizo a nosotros, no nosotros a Él, sino Él a nosotros, y puso al hombre en el huerto para que se enseñoree, gobierne, sojuzgue, se multiplique, llene toda la tierra, pero bajo el gobierno de Dios. Ya cuando el hombre se revela, ya la cosa es un caos. Ya imagínense por qué el mundo está en un caos. Y Él quiso y quiere hasta ahora seguir haciendo su voluntad. Miren, amados hermanos, había un hombre en la India, que fue a visitar a su pueblo donde él había estado antes. Y cuando él llega, se reúne con las mujeres y les dice, ¿cómo sería si Jesús gobernase esta ciudad? Y una mujer muy osada se levanta y dice, si Jesús estuviera gobernando en nuestro pueblo, las cosas serían diferentes. Tuviéramos paz, tuviéramos comodidades, sería otra cosa. Esta mujer estaba dando testimonio de que su aldea vivía mal por falta de un buen gobierno. Y no hablo de un gobierno del hombre, hablo del gobierno de Dios, porque la pregunta es si Jesús gobernara esa ciudad. Y le comenzó a explicar. Y había otro lugar, amados hermanos, donde había un grupo de mujeres cristianas, y ellas se reúnen y deciden salir de su local y decir, vamos a la ciudad, a tal lugar, y veamos cuáles son las cosas que ellos adolecen. Y cuando llegan encuentran que habían pandillas, habían cantinas, bares. Era un desorden. Y ellas se propusieron limpiar esa ciudad. Y lo comenzaron a hacer y entraron a un bar, a una cantina.
Y comenzaron a limpiar todo, pidiendo permiso al dueño. El dueño se rió, pero las dejó trabajar. Y limpiaron todo. De repente uno se levanta y también comienza a limpiar. Y eso fue gran alegría para estas hermanas cristianas. Y botaron la basura y el dueño decidió mantener limpio el local. Luego vieron a unos ancianos abandonados y se propusieron hacer una cabaña donde ellas podían cocinar para darle de comer a los ancianos. Y total se hicieron como 5 comedores, 5 cocinas, y comenzaron a alimentar a los más pobres. Estas hermanas comenzaron a establecer el reino de Dios en esa ciudad. Y la gente comenzó a ver cambios en su vida. De repente ellas vieron un grupo de niños que corrían de aquí para allá y los reunieron a esos niños y les comenzaron a dar clases. Dios a través de ella ordenando y estableciendo el reino. La cosa es que esa ciudad fue engrandecida porque un grupo de mujeres cristianas decidieron unirse y buscar en la calle un lugar donde establecer el reino. Qué maravilloso testimonio. Pregunta, ¿los testimonios son lindos? Claro que sí. Los testimonios ayudan muchísimo. Imagine que Jesús es el líder de su comunidad. ¿Cuál cree usted que serían las primeras cosas que él cambiaría? Si Jesús fuera el alcalde, el gobernador de tu ciudad, ¿qué es lo que primero le dirías a Jesús que haga? Yo varias veces he preguntado este tipo de preguntas a mucha gente. Y lo que ellos me han dicho, la mayoría me ha dicho, cambiaríamos al presidente, cambiaríamos a los congresistas, cambiaríamos a los parlamentarios, cambiaríamos el Congreso. Déjame decirte algo. Cuando Jesús vino, no cambió a los gobernantes. No estableció su reino en los gobernantes. Jesús comenzó a hablar a la gente, e hizo un evangelismo cara a cara, persona a persona, de grupos en grupos. Jesús no se fue a las autoridades a evangelizar a ellos. Jesús fue a la gente. Y el reino de los cielos comenzó a extenderse a través de la gente. Y la gente comenzó a cambiar. No cambió el gobierno de las autoridades, cambió la gente. Entonces, si tú quieres que Jesús gobierne tu ciudad, no pidas que cambie a los gobernantes, sino más bien comencemos a evangelizar a las personas. Y las mismas personas, siendo discipuladas, conocerán el reino de los cielos y ellos mismos irán ampliando el reino de los cielos. Qué interesante, lo que el Señor hace es muy importante. ¿Qué haría Jesús en cuanto a las viudas? Entonces tú en tu localidad, en tu zona, debes averiguar si hay viudas. Hablamos de viudas de 70 años para adelante. ¿Qué cosa crees que Jesús haría con esas viudas? Pues eso podríamos hacer nosotros, estableciendo el reino en las viudas. ¿Cómo fortalecería Jesús las familias? Vemos las familias destruidas, separadas. Entonces es porque no hay un gobierno de Cristo en sus corazones. Entonces quiere decir que Dios quiere seguir extendiendo su reino a través de nosotros. Y nosotros, como aquellas mujeres que decidieron salir de su localidad, de su congregación, para dedicarse a las ciudades, nosotros también deberíamos salir y ver a las familias que se están instruyendo y darle clases de familias extendiendo el reino en las familias. Qué interesante es todo esto. ¿Qué haría Jesús sobre el abuso conyugal?
Pues hagamos algo cuando veamos abuso de matrimonios. ¿Qué haría Jesús cuando viera a los niños desamparados? Ya que él dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Entonces iríamos nosotros donde esos niños, los ayudaríamos y estableceríamos el reino en toda esa gente. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos a establecer el reino de Dios, porque ese fue el propósito de Dios. Para eso Él vino, para eso Él fue enviado. ¿Cómo mejoraría las relaciones entre personas? Todo el mundo vive psicoseado, traumatizado, donde el vecino no se habla con el vecino, donde el vecino de al frente ni te saluda. Las relaciones están rotas. ¿Qué haría Jesús en eso? Comenzaría a ganar confianza. Entonces nosotros tenemos que ganar confianza con las personas para establecer el reino de los cielos. Mira, hay 4 puntos muy importantes. En Hechos, bendito sea Dios. En Lucas, dice la Biblia que el niño crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. 4 puntos muy importantes. El reino de Dios trae cambios en todas estas 4 áreas. No solamente hay que ser una vida de oración, una vida de conocer la Escritura. Perdón, pero ya retomamos. Ahora, hay 4 puntos muy importantes, por favor, permítame repetir esta parte. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. 4 puntos muy importantes. Entonces, el reino de Dios trae cambios en estas 4 áreas de nuestra vida. Si queremos ver que nuestras comunidades se parezcan más al reino de Dios, entonces necesitamos entender que todas estas 4 áreas cambien en nuestra comunidad. El reino de Dios crece sabiamente y tiene que crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Nosotros no podemos ser evangélicos de casa. Tenemos que salir y extender el reino. Porque el reino de Dios tiene que hacerse visible en la comunidad, en nuestras amistades. Lógicamente, cuando venga Cristo en sí, recién todo será cambiado. Pero por ahora tenemos que ir avanzando de a poco. Así que el reino de los cielos tiene que extenderse en estas 4 áreas. En sabiduría, en estatura, habla de lo físico, en gracia para con Dios y los hombres. O sea, tener una buena relación con Dios y con la gente. No podemos tener una amistad con Dios y con la gente no. Las 2 cosas me muestra allí la palabra de Dios que tienen que ser importantes, sino cómo llegamos a las personas, cómo debe ser nuestra relación con el prójimo. Se ven muchos casos. El reino de los cielos no es una secta, no divide, sino que une. Pues Jesús unió a la gente y Dios, dice la Biblia, que hizo una reconciliación de los cielos con la tierra. Entonces hubo una unidad. Y nosotros tenemos que entender eso. Si nosotros queremos ver que nuestras comunidades parezcan más al reino de Dios, entonces necesitamos seguir con el plan de Dios en estas 4 áreas. Bendecimos al Señor. Dios me lo bendiga a todos ustedes, mis amados hermanos.
Dios anhela ver nuestra ciudad, nuestras comunidades transformadas para ser más como su reino. Así que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Eso dice Mateo 6:33. Es un pasaje muy lindo, chiquito, pero muy interesante. Jesús dijo, mas buscad primeramente, el reino de Dios y su justicia. No solamente el reino de Dios, sino también y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Entonces, ¿es bueno buscar el reino de los cielos? Claro que sí. Pero también dice, y su justicia. La justicia es Cristo. Cristo gobernando en el corazón de las personas. Y cuando Cristo gobierna, su justicia de Dios gobierna en el corazón de las personas vamos a andar en justicia. Y vamos a tener compañerismo los unos con los otros. No habrá ningún necesitado. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios que mora en nosotros se va a extender. Qué maravilloso el Señor. ¿Se imagina usted si toda su localidad donde usted vive, si toda su cuadra, si toda su manzana, si todo su distrito viviéramos bajo el gobierno del reino de Dios? Las cosas serían muy diferentes. Sería Dios exaltado en todo tiempo. Le voy a hacer un reto. ¿Qué pasaría si usted mañana decide levantarse a las 6 de la mañana y comenzar a comportarse como Dios nos pide? ¿Qué tal si mañana, sábado, usted y yo nos levantamos y decidimos andar todo este mañana sábado, no porque sea día de reposo, no, y andar como Dios quiere que andemos? ¿Qué efecto surgiría en tu vida? ¿Qué nos pasaría en lo personal ahora si obedecemos plenamente las intenciones de Dios para nuestras relaciones, para el cuidado de nuestro cuerpo y para nuestro caminar con Dios? ¿Qué pasaría si mañana usted y yo nos levantamos y decidimos también cuidar nuestro cuerpo y tener una buena relación con Dios? Le aseguro que las cosas seguirían cambiando. ¿Qué pasaría en nuestras familias si todos los miembros obedeciéramos las intenciones de Dios en cuanto a sus relaciones unos con otros? ¿Qué pasaría si mañana nos levantamos y decidimos, toda la familia, vivir como Dios nos manda, en familia? Las malas vibras desaparecerían. Llegaríamos en la noche, nuestra vida sería diferente. Si cada uno hiciera lo que tendría que hacer, todo sería diferente, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en nuestra congregación, si todos los cristianos, amados hermanos, de la comunidad, los pastores, los líderes, los miembros, nos amáremos los unos a los otros? Qué tremendo, ¿no? Jesús lanzó una palabra muy tremenda cuando dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor, respeto, compañerismo los unos a los otros, y no indiferencia, y no yo te miro de lejos, ¿no? ¿Qué pasaría si los pastores, los líderes, todos los hermanos en Cristo viviéramos en armonía el día de mañana? Dios nos ha dado su plan y es extender el reino de los cielos. Él desea que nosotros en todo momento seamos parte de esta edificación del reino acá en la tierra. Imagínate cómo sería si todo el mundo obedeciera
a Dios. No habría guerras, no había pleitos, no había enemistades, no había matanza. De lo contrario, habría paz, pero la paz de Dios, Dios gobernando en nosotros. Espero que te haya gustado esta clase, la hayas podido entender, que es muy importante establecer el reino de Dios e indagarnos acerca del reino de Dios. Dios te bendiga. Será hasta el día de mañana en la próxima clase. Bendición para todos.